Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. La prédica de hoy se divide en dos grandes partes. Les decía los del primer servicio que en la primera parte me sentía casi como dando una clase, y es porque es muy importante poder entender cómo entender este pasaje que vamos a estudiar. Y el pasaje que nos corresponde es Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Estamos dentro de una serie, tal vez a algunos se nos une hoy, estamos dentro de una serie de predicaciones acerca de los 10 mandamientos, y siempre es bueno estudiar la Biblia de esta forma, porque nos ayuda a exponernos a todo el consejo de Dios, a toda su palabra, y no solo selectivamente. Entonces, vamos a leer el pasaje que nos corresponde y oramos juntos. ¿Les parece, sí o no? Muy bien, acompáñenme por favor, usted puede leerlo en su pantalla y lo hacemos juntos. Versículo 8 dice: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy nos ponemos juntos como una gran familia debajo de la autoridad de tu palabra. Queremos, Señor, que nos ilumines en su estudio, que abras nuestros corazones. Te queremos pedir, Señor, en esta mañana que tú nos hables por medio de tu palabra, que sea viva y eficaz. Señor, gracias que tu palabra misma tiene esas cualidades. Ayúdanos a entender tu palabra, que tu palabra nos rete, nos motive, nos consuele, nos levante, traiga instrucción a nuestra vida. Gracias que tu palabra, Señor, nos santifica, que tu palabra nos regenera, que tu palabra, Señor, siempre, siempre es útil. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Estamos dentro de los 10 mandamientos. Y este mandamiento es bastante interesante, y por eso le decía que en la primera parte voy a pedirle el favor que tome atenta nota, porque vamos a poder explicar cómo entender este pasaje. ¿Ok? Para poder entender este pasaje tenemos que entenderlo dentro de un contexto. Diga contexto. Todo pasaje, para poder entenderlo bien, tienes que entenderlo en un contexto. Tú no puedes sacar un texto de un contexto. Ahora, los estudiosos dicen que el contexto de cada versículo no es nada más ni nada menos sino que toda la Biblia. O sea, que tenemos que entender cada versículo, cada pasaje en el contexto inmediato, pero también en un contexto amplio de toda la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo, sí o no? Ahora, la Biblia no es una serie de enseñanzas, de historias que están desconectadas. Algunas personas de pronto ven la Biblia como si fuera un diccionario o un libro de recetas. Quiero aprender un poco de fe, entonces voy a Hebreos 11. Ay, quiero saber algo acerca del amor, 1 Corintios capítulo 3. Quiero saber cómo vencer gigantes, cantábamos ahora. Me voy al primer libro de Samuel, capítulo 17, de David y Goliat. Sin embargo, la Biblia no es una serie de historias desconectadas. La Biblia es una misma narrativa, una sola historia que apunta hacia un mismo lugar. Apunta toda la Biblia a Cristo Jesús. Su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. Y el punto culminante de esta revelación, que es progresiva, porque se va dando poco a poco. Desde el Génesis tú comienzas a ver la historia de un redentor. Comienzas en Génesis 3 a ver la promesa de un redentor, y eso se desarrolla a lo largo de toda la Biblia hasta que llega a su punto culminante. El punto culminante de la revelación de la Biblia está en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario entonces Jesús muere por nosotros.
Somos nosotros perdonados, somos beneficiarios de un nuevo pacto y tenemos acceso al Padre. Lo primero que necesito transmitirle a usted en esta mañana es que entienda que ningún pasaje de la Biblia es aislado, ni siquiera los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hacen parte de una narrativa completa de la Biblia. Ahora, le voy a pedir el favor que mientras vemos el siguiente video, usted pueda tomar atenta nota. Es importante, o sea, el video no es una ilustración, el video que vamos a ver no es un relleno, el video que vamos a ver hace parte integral de la enseñanza. Y quiero invitarle a que por favor tome nota mientras vemos juntos este video. Seguramente conoces los 10 mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos. No mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista. Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel, y se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torá. La palabra Torá es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes, y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torá tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torá, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad. Y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torá es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torá solo continúa la historia, y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original, y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Pon atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos. Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes. Y luego encuentras más historias de rebelión. Luego más leyes. Y de nuevo rebelión. Luego más leyes. Más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya. Ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torá, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar y les dice: chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios. Me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón. La historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder, el Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas, incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien. Entonces tenemos la ley y los profetas, y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo, Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia.
Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que él vino a resolver ese problema y, en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero, él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas por lo que él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil. Digo, todos queremos amar. Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley, no matarás, y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no los estás tratando con amor. Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia, y después amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, él le dijo a sus seguidores que él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas, o en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Vemos cómo encaja entonces la ley dentro de esa gran narrativa de Dios. ¿Lo podemos entender, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ponemos el video o no? Ya, claro, ¿cierto? O sea, podemos entender que la ley hace parte de una narrativa y que Jesús es el cumplimiento de esa ley, el cumplimiento y el punto álgido de esa narrativa. Ahora, hay otro concepto. Primer punto agotado, el primer concepto. El segundo concepto que es importante, lo vieron ustedes varias veces en ese video, y es el concepto de pacto. Diga, pacto. Un pacto no es lo que hoy conocemos como pacto. Hoy día la gente dice, vamos a pactar con Dios, vamos a pactar con Dios. Pero un pacto realmente, primero es convocado por Dios. En el Antiguo Testamento hay 4 pactos que son importantes. El primer pacto en el Antiguo Testamento es el pacto que Dios hace con Noé. Cuando Noé se baja del arca, Dios hace un pacto incondicional con Noé. Le dice, no voy a volver a inundarlos, no los voy a volver a destruir. Me comprometo a no volverlo a hacer. Eso nos da confianza y alegría. Y entonces Dios pone una señal de ese pacto. ¿Cuál es la señal de ese pacto? ¿Cómo? ¿Cuál es la señal de ese pacto? El arco iris. Después de eso, el Señor se encuentra con Abraham. Y ahora le dice a Abraham, voy a usar tu familia, voy a usar tu descendencia para mostrarle a todas las naciones cómo voy a ser yo, o cómo soy yo. Y por medio de ti voy a bendecir a todas las naciones. Y entonces Dios se compromete incondicionalmente con Abraham también. Y pone otra señal. ¿Cuál es la señal del pacto con Abraham? La circuncisión. Diga, circuncisión. Dígale a un hombre que tenga cerquita, circuncisión. ¿Qué? Ya saben de qué estoy hablando. Hay un tercer pacto que fue el que vimos explicado acá. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 19, Dios llama a Moisés al pueblo, al monte de Sinaí, y le dice, ¡hey, Moisés, ven y sube acá! Y Moisés sube al monte de Sinaí, y Dios le dice, ¡hey, Moisés, voy a hacer un pacto con ustedes! Voy a mostrarle a todas las naciones, a través del pueblo de Israel, cómo soy yo. Voy a revelarle a todas las naciones la justicia, la paz, la misericordia, y eso lo voy a hacer a través de ustedes. Pero este pacto no es incondicional, este sí es un pacto condicional. Dios le dice, si ustedes me obedecen, entonces yo los voy a usar. Y entonces Moisés baja del monte y le dice al pueblo, hey, que Dios nos está proponiendo un negocio. Y el pueblo dice, pues que sí, ¿cierto? Nos comprometemos. Y Moisés vuelve y sube al monte, y es cuando Dios le da las tablas con los 10 mandamientos. ¿Ok? Nada más bajando del monte, el pueblo ya había roto su promesa de ser fiel a Dios. Hay otro pacto en la Biblia, que es el pacto que Dios hace con David. Y le dice, voy a poner un descendiente tuyo como Mesías. Si un día va a venir un descendiente tuyo que va a guiar al pueblo hacia mí. Ese
ese Mesías que Dios le prometió a David es Jesús. Ahora, ¿por qué son importantes estos 4 pactos? Porque todos los pactos los incumplimos los seres humanos. Todos los pactos que los seres humanos hicieron con Dios, cada uno de estos 4 pactos fueron inconclusos. Sin embargo, Jesús cumple los requisitos de cada uno de estos pactos. Por eso es importante que entendamos que Jesús es el cumplimiento, diga cumplimiento, del pacto que Dios hizo con Noé, del pacto que Dios hizo con Abraham, del pacto que Dios hizo con Moisés y el cumplimiento que Dios hizo con David. Jesús es el cumplimiento de cada uno de estos pactos. Por ejemplo, vemos en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significa eso? Que tenemos confianza en Dios. Que Dios está tan comprometido con cumplir su pacto de darnos seguridad, que dio a su único Hijo para que muriera en reemplazo nuestro. Ya no es un arco iris en el cielo, es la cruz en el Calvario. El pacto que Dios hizo con Abraham decía, tienen que circuncidarse y será una señal delante de todos los pueblos, que sus hombres estén circuncidados. Pero Dios dice que en el nuevo pacto entonces nosotros somos circuncidados, no en nuestro cuerpo, sino en nuestro corazón. Y tenemos un corazón nuevo en Cristo Jesús, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Por eso Jesús es también el cumplimiento del pacto con Abraham. Es también el cumplimiento del pacto con David y, por supuesto, vamos a ver esta mañana el cumplimiento del pacto con Moisés. Porque en él, diga en él, se ha cumplido la ley. En Marcos capítulo 2, dejando una señal ahí en Éxodo 20. En Marcos capítulo 2, nos encontramos a Jesús siendo cuestionado. En el tiempo de Jesús, obviamente, había gente que lo cuestionaba. Nos cuenta Marcos capítulo 2 que un día Jesús fue a comer a la casa de Mateo. Y entonces la gente, los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista comenzaron a decir, hey, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan como nosotros? Resulta que los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista se habían puesto como meta ser muy buenos, bueno, no digamos cristianos, pero ser pues como moralmente muy correctos. Y entonces habían dicho que ellos iban a ayunar 2 veces a la semana, todos los lunes y todos los jueves ayunaban. Probablemente uno de esos días fue que Jesús estuvo en la casa de Mateo y dijeron, hey, nosotros estamos ayunando y ustedes comiendo, ¿qué pasa? Esa misma semana Jesús salió a caminar. Y salió a caminar un día sábado, diga sábado. Presta atención, porque aquí se conecta la historia. Los judíos habían escrito una serie de reglamentos adicionales a la ley. Se llamaba la Mishnah. Decía, por ejemplo, que ellos no podían hacer ni deshacer un nudo un día sábado. O sea, que usted el día sábado no le podía amarrar los zapatos. Que si usted iba a coser, no podía dar más de 2 puntadas. Una puntada, si decía 2 puntadas, infringía el sábado. Y que si usted salía a caminar un día sábado, lo máximo que podías dar era 1999 pasos. Si daba el paso 2000, estaba de viaje y violaba la ley. Entonces imagínese un judío caminando el sábado, ¿cierto? 759, 700, que le tocaba contar los pasos. Era una serie de reglas. Y Jesús estaba caminando, viajando, cuando pasan por un cultivo de trigo, en Marcos 2. Y ahí en ese cultivo de trigo, pues los discípulos tenían hambre y comienzan a coger espigas, que estaba prohibido cosechar. Pero estaba permitido que cogieran espigas, ¿cierto? Pero los judíos, como eran tan rigurosos, ya habían elevado todo al nivel de la ley. Entonces comienzan a coger espinas y comienzan a comer. Y entonces los fariseos le preguntan a Jesús, ¿y por qué tus discípulos hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Y Jesús le responde en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, 2 cosas que son un pilar fundamental si vamos a entender bien este mandamiento del sábado. Lo primero que le dice en Marcos capítulo 2, versículo 27 es que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué significa eso? Que el sábado es para nuestro beneficio y no es un yugo sobre nosotros. Significa esto entonces
que Dios entendía muy bien nuestra necesidad física de descansar. Y que el sábado fue para que nosotros pudiéramos descansar, para que pudiéramos tener un tiempo de intimidad con Dios, para que pudiéramos estar en familias y demás. ¿Sí me están siguiendo? Dios lo entendía y el sábado fue hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Lo siguiente que Jesús dice en el versículo 28 es que Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor incluso del sábado. O sea, el señorío de Cristo implica que Él tiene el dominio sobre el sábado. Implica entonces que Jesús es más grande que el sábado. Y no solamente eso, sino que Jesús es entonces el cumplimiento del sábado. ¿Por qué es todo esto tan importante, Pastor Sebastián? Porque este pasaje en particular de Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, no es un mandamiento moral. No es un mandamiento como no matarás o no mentirás. El mandamiento de guardar el sábado era un mandamiento ceremonial y tenía como propósito dos cosas. Primero, que el pueblo de Israel descansara. Y segundo, tenía el propósito de que ellos fueran diferentes al resto de las naciones. Era un factor diferencial. O sea, este mandamiento es la señal de ese pacto. Si con Abraham se tenían que circuncidar, con Noé había un arco iris, ahora con Moisés tienen que descansar. Y eso los hacía diferentes a todas las naciones. Vemos un ejemplo de esto, por ejemplo, en Nehemías capítulo 13. Cuando Nehemías vuelve a Jerusalén después de haberlo reconstruido, se va de viaje y vuelve a Jerusalén. Y encuentra que han profanado el templo, han hecho un montón de cosas que no estaban bien. Entre ellas, estaban todos trabajando y vendiendo y comprando cosas el día sábado. Y Nehemías dice: hey, un momentico, ustedes van a hacer que la ira de Dios se encienda nuevamente contra nosotros, porque están incumpliendo un mandamiento que es o era para ellos. Si me están siguiendo o no, a tal punto que Nehemías tiene que tomar una medida. En Nehemías, que usted lee, que él mandó a cerrar las puertas de la ciudad, porque la gente de otras ciudades y otros pueblos iba hasta allá a venderles mercancía. O sea, el sábado era el día del mercado. Y Nehemías dice: no, señor, vamos a cerrar desde el viernes en la noche hasta el domingo en la mañana, porque aquí somos diferentes. Diga: somos diferentes. Ahora, con todo esto en mente, tenemos que entender, o tenemos que resolver ya tal vez la primera pregunta esta mañana. Y la primera pregunta que lógicamente se nos viene a la mente, yo sé que algunos de ustedes ya se le están haciendo, es: bueno, ¿debemos los cristianos observar el día sábado? Porque si yo no estoy mal, hoy es domingo. ¿Sí o qué? No soy tan inteligente. Se invitan unas pepas a predicar acá. Pero bueno, ¿por qué no estamos acá? ¿Por qué estamos el domingo? ¿Y por qué no nos reunimos allá? ¿Por qué los cristianos lo hacemos el domingo? Este es un asunto que puede causar controversia, pero para resolverlo voy a tratar simplemente dos versículos y voy a poner lo que creo es un punto en el cual nos encontramos todos nosotros, ¿ok? Primer versículo entonces para resolver esta pregunta: Colosenses capítulo 2 versículo 16. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Colosenses capítulo 2 versículo 6. La verdad es que ese video me ahorró un montón de trabajo. En la primera reunión no funcionó el video y me tocó predicarlo todo, pero gloria a Dios. Colosenses capítulo 2 versículo 16. Cuando lo tenga, hágame una seña, por favor. ¿Todos lo tenemos? Ok, lea conmigo, igual está en la pantalla, por favor. Dice de la siguiente forma: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben. ¿Recuerdan a los fariseos? Había unos que se llamaban en el tiempo de Pablo los partidarios de la circuncisión. Y se diga, hoy en día hay de esos muchísimos. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o por lo que beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Paremos aquí. Fiestas religiosas eran celebraciones anuales: la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y demás. Luna nueva, una fiesta mensual.
días de reposo, una fiesta semanal. Y Pablo dice que nadie te juzgue ni por las fiestas religiosas, ni por las lunas nuevas, ni por los días de reposo. Ahora, pregunta: si el día de reposo fuera obligatorio para nosotros hoy, tendríamos que celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y demás, ¿cierto? Todas las festividades judías. Aparte, tendríamos que celebrar cada mes el festival de la luna nueva. Y Pablo dice que nadie te juzgue por ninguna de estas cosas. Versículo 17, esto por favor es vital para usted. No se lo pierda, por favor, toda su atención. Versículo 17, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla ¿dónde? Wow. Todo esto era una sombra. ¿Recuerda la narrativa que le mencioné? Todo en el Antiguo Testamento apuntaba ¿a quién? ¿A quién apuntaba? A Cristo. Dios desde el comienzo estaba revelando a Cristo a través de la historia. Y todas estas cosas, incluyendo la ley, era una sombra que apuntaba ¿a quién? A Cristo. Entonces, sí al principio del descanso, sí al consagrar tiempos para Dios, pero no a la observancia ritual de un día. ¿Sí me hago entender o no? No a la observancia ritual de un día. Por ejemplo, usted y yo podemos salir en esta tarde, ir a ver un partido de fútbol, puedes ir a comer a un restaurante, puedes compartir en familia. Hay personas que aún dicen que no puedes hacer nada el día sábado. Vas a la iglesia, te devuelves a tu casa, no puedes ir a un restaurante, no puedes estar con tu familia, no puedes hacer nada recreativo. Pero olvidan que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, o el reposo en este caso. Entonces nosotros podemos disfrutar en familia, o sea, sí al principio del descanso, sí a venir y congregarnos en la iglesia, pero no a la observancia ritual de un día. ¿Me están siguiendo o no? Segundo versículo, ¿por qué entonces nosotros no celebramos el sábado? Romanos capítulo 14, versículo 5 en adelante. Y vamos a leer hasta la primera parte del versículo 2. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera que son iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Qué significa esto entonces, Pastor Sebas? Pues bueno, que primero no juzgamos a las personas que observan el sábado. Si alguien observa el sábado, para el Señor lo hace, y nosotros entonces no lo juzgamos, pero entonces tampoco admitimos juicio al respecto. ¿Sí me hago entender? Con esto entonces quiero dar como un punto inicial para no caer en esa controversia acerca del día sábado. Ahora, ¿por qué nos reunimos entonces los domingos? Lo primero, porque celebramos la resurrección de Cristo. Cristo resucitó un día domingo. Segundo, porque la iglesia del primer siglo se reunía en domingo. Todos los registros que tenemos de reuniones en la iglesia en el Nuevo Testamento se hicieron en día domingo. Tercero, porque en el Nuevo Testamento el día domingo es llamado el día del Señor. Hay personas que dicen, no, esto se cambió de sábado a domingo con Constantino. No, señores, Constantino es en el siglo IV y la iglesia en el siglo I ya se reunía en domingo. Los padres de la iglesia, los padres apostólicos, discípulos de los discípulos, como Justino Mártir, como... Ay, se me fueron los nombres, hombre, los tenía acá. Bueno, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, escribieron muchas veces en el siglo II acerca de que la iglesia se reunía los días domingos, ¿cierto? Entonces tenemos que tener tranquilidad y con eso, con este asunto. No celebramos el día sábado, lo hacemos el domingo. ¿Por qué entonces, o cómo se conecta esto del sábado con nosotros? ¿Cuál es la importancia de esto? El día sábado, allá en Éxodo capítulo 20,
apuntaba a algo. ¿Recuerda usted el último versículo? En el versículo 11 que dice, le dice Moisés al pueblo, recuerda que Dios trabajó 6 días y descansó al séptimo. O sea, el mandamiento que Dios daba por medio de Moisés apuntaba al principio, diga al principio. Apuntaba al principio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué descansó Dios? ¿Estaba cansado? ¿Dios estaba cansado? ¿Ya no podía? La Biblia nos dice en Génesis capítulo 2 que Dios descansó porque había terminado toda su obra y dedicó el séptimo día a deleitarse contemplando su creación. ¿Adán y Eva descansaban? Bueno, probablemente sí, pero no dentro de una ley. Ellos estaban en el reposo porque estaban en la presencia de Dios. Sin embargo, cuando Adán y Eva entran o caen en pecado, ¿qué les dice Dios? ¿Qué le dice Dios a Adán? Hey, Adán, ahora sí, hermano, te va a tocar, vea, trabajar. Con el sudor de tu frente vas a tener que ganarte el pan y la tierra no va a dar fruto, sino que entonces comienza el ciclo de trabajo y cansancio. La naturaleza humana, que ahora es una naturaleza caída, comienza a sufrir las consecuencias del pecado y la muerte. Y entonces Dios, que en el principio creó todo en un reposo, le toca por medio de Moisés legislar para una naturaleza caída y decirles, ahora van a descansar. De forma obligatoria descansen, porque si no se descansa, se funden. Hace muchos años, yo recuerdo que en mi trabajo como chef de cocina, me contrataban en algunos hoteles para eventos especiales. Uno de los eventos que me contrataba, gracias a Dios, me pedían, le exigían al hotel que estuviera yo ahí, era el Festival de Poesía de Medellín. Duraba 3 semanas. Y en esas 3 semanas, a mí me apartaban una habitación en el hotel. Porque yo entraba a la cocina a las 4:30 de la mañana y salía a la 1:30 de la mañana del otro día. Despachaba 3 turnos de trabajadores, más o menos de 18 a 24 trabajadores en cada turno. Durísimo el trabajo. De la tarde iba a descansar un ratito, pero yo salía después de esas 3 semanas agotado. Yo recuerdo una vez que me quité la chaqueta, me levanté la camisa y tenía la piel de mi pequeña barriga, de mi abdomen, de mi six-pack, la tenía pegada a la camisa por el calor y el trabajo durante tantas horas. Y recuerdo que perdía kilos y demás. Usted y yo necesitamos descansar. Entonces sí, al principio del descanso. No nos excedamos con eso. El hecho de que ya no observemos el sábado no implica que nosotros nos volvamos superhéroes. El hecho de que tú seas cristiano no significa que tú seas inagotable. Necesitas descansar. ¿Sí me están siguiendo o no? Necesitamos descansar. Y entonces viene una siguiente pregunta esta mañana. ¿Dónde encontramos descanso? ¿Será que se trata de un día de descanso? ¿Será que se trata de pagar las deudas para descansar? ¿Hay alguna por allá que dirá, yo me caso y ese día descanso? Los que somos casados decimos, uy, si supieras. Ay, Dios mío. ¿Dónde encontramos el reposo? Mis queridos, el reposo es mucho más que Jesús no murió por un día de reposo. Jesús murió por una eternidad de reposo. Israel tenía un día de reposo cada semana. Cada tanto tenía un año completo de reposo. Un año sabático se llama. Algunos pensaron en Israel que cuando entraran a la tierra prometida iban a tener descanso. Pero si tú lees, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, te das cuenta que hubo una generación entera que desobedeció a Dios y murió en el desierto y no entró en el reposo. Y la siguiente generación entró a la tierra prometida y tampoco encontró reposo. A tal punto que Dios les tuvo que ordenar nuevamente guardar el día de reposo. ¿Sabes por qué? Porque el reposo no se trata de un día, el reposo no se trata de tener cosas, el reposo no se trata de lo que tú acumulas, el reposo no se trata de no tener deudas, el reposo nuestro solamente lo podemos encontrar en Cristo.
En Marcos capítulo 11 Jesús dice: vengan todos ustedes que están cansados y agotados y yo los haré descansar. Jesús es nuestro reposo, el único lugar en el que podemos encontrar reposo, no solamente para nuestro cuerpo, sino para nuestra alma, está en Cristo. Lo más paradójico es encontrar cristianos que no tienen reposo. Es tan paradójico y es tan chocante la cosa, que si tú eres cristiano y no tienes reposo, tienes que preguntarte si realmente has entendido el Evangelio. Porque cuando tú entiendes verdaderamente el Evangelio, tienes reposo. Porque cuando tú entiendes la narrativa de la Biblia, lo que Dios ha venido haciendo, la historia de Dios y de la humanidad, y cómo nosotros entramos en esa historia, y lo que Dios hace por nosotros en la cruz del Calvario, y cómo a través de Cristo ahora podemos tener acceso entonces a su presencia, a ese reposo. Entonces nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada, nuestras prioridades ya no son las prioridades que tiene todo el mundo allá afuera, y hay otras cosas que son más importantes para nosotros. A veces pensamos, gracias, me vieron acá sin reposo, gracias. Las cosas, los lugares, las personas, las situaciones, las relaciones no son nuestra fuente de reposo. Nuestra única fuente de reposo está en Cristo. ¿Me están siguiendo o no? En Hebreos capítulo 3. Hebreos es importantísimo. Quiero invitarte a que leas estos capítulos de Hebreos, porque Hebreos lo que hace es mostrar la superioridad de un nuevo pacto, más grande que ese pacto de Moisés. Para los israelitas, lo más importante era el pacto de Moisés. De hecho, los israelitas todavía hoy en día, en el muro de las lamentaciones, lloran por Moisés. Y para ellos eso era lo más importante y lo que los definía como una nación, como un pueblo. Pero en Hebreos, el autor de Hebreos habla acerca de la importancia de un nuevo pacto que es superior al primero. Pero no solamente un nuevo pacto que es superior al primero, es un nuevo pacto que tiene un nuevo sacerdote, que es Cristo, un nuevo sacrificio, mejor que el primero, que es Cristo, mejores promesas que son en Cristo. Así que es importante que entendamos en Hebreos lo que tiene que ver con la señal específica de ese primer pacto. ¿Ve? Hablamos de un principio, hablamos de la legislación de Moisés, ahora estamos hablando de nosotros hoy en día. De nosotros hoy en día. En Hebreos capítulo 3. Versículo 7, encontramos la siguiente historia. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados, los israelitas, me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé contra aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Wow. Está hablando de una realidad pasada del pueblo de Israel. Y el autor de Hebreos cita textualmente el Salmo 95. Salmo 95 dice: vengan y cantemos a la roca de nuestra salvación. Y cuenta básicamente esta misma historia del Salmo 95. Pero el Salmo 95 no se inventa esa historia. El Salmo 95, el autor del Salmo 95, lo que hace es narrarnos Éxodo 17, previo a los mandamientos. Resulta que el pueblo de Israel sale de Egipto y caminan 3 semanas y les da sed. Yo no sé por qué, 3 semanas caminando y les dio sed. Yo camino 10 minutos y ya estoy seco, pero bueno, esa gente caminó 3 semanas, seguramente se les acabó la provisión que tenían, lo que fuera, y sintieron sed. Y entonces comenzaron a renegar contra Dios. Dijeron: Dios, ¿para qué nos sacaste acá? Nos vas a hacer morir de sed.
Y entonces altercaron contra Dios. La palabra altercar es la palabra juicio. O sea, querían juzgar a Dios, poner a Dios en un juicio. Y cuenta eso 17 que ellos llamaron a los ancianos para hacer un juicio contra Dios. Pero como no podían sentar a Dios en una silla, adivinen a quién sentaron. A Moisés. Ya ve. Usted dice que habla de parte de Dios, entonces venga, estamos acá. Y altercaron, hicieron un juicio a Moisés y lo iban a apedrear. Moisés alcanza a ver la situación y le dice a Dios: Dios, me van a matar. Y la verdad fue porque tú te pusiste a sacarlos de allá. Me van a matar, me van a apedrear. ¿Qué voy a hacer? Y Dios le dice a Moisés: listo, Moisés, coja la vara. Recuerda la vara es para qué? Es una vara de juicio, ¿cierto? Para castigar. Coja la vara, Moisés, y adelántese y váyase hasta la piedra que está en Horeb. ¿Recuerdan la peña de Horeb? Y allí llega Moisés y Dios le dice: golpea con esa vara. ¿A quién? ¿Al pueblo que merecía ser golpeado? No. ¿A quién? A la roca. Vengan y cantemos Salmo 95, la roca de nuestra salvación. Nuevo Testamento, Jesús es la roca. Y entonces golpea a Moisés la roca. En vez de golpear al pueblo que merecía el castigo, golpea a la roca. Y cuando Moisés golpea a la roca, ¿de la roca qué sale? Agua. Y eso les da alivio, les da reposo a ellos. Juan capítulo 4, Jesús conversando con la mujer samaritana: si tú supieras con quién estás hablando, no me ofrecerías agua, sino que me pedirías del agua que yo te doy, porque si bebes del agua que yo te doy, nunca volverás a tener sed. Con cualquier cosa que tú intentes calmar tu sed, tu angustia, va a ser insuficiente. Siempre tendrás más sed de más cosas, de más experiencias, porque nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Siempre queremos atesorar más. Nuestro reposo solamente está en Dios. Y entendemos Juan capítulo 7, cuando Jesús se para también en el último día de la fiesta y dice: hey, pilas, mírenme a mí, porque el que crea en mí, desde él van a brotar ríos de agua viva. Cumpliendo la palabra del profeta Ezequiel, cuando vio la visión de Ezequiel de que del templo brotaban aguas que llevaban vida. Nos acordamos también de Juan capítulo 19, de Jesús en la cruz ya agonizando, cuando un soldado romano le atraviesa el costado con una lanza, y entonces de él brota ¿qué? Agua. Porque nuestro reposo no está en nada más sino en Cristo. Hay angustia en tu corazón, hay dolor en tu corazón, hay preocupación en tu corazón. Necesitas a Cristo. Ahora, yo puedo hablarte de reposo, yo puedo predicarte de reposo, pero si tú vas a mi casa mañana en la mañana, seguro por alguna cosa me encontrarás angustiado. Verás: ay, pastor, usted que estaba predicando de reposo, y véalo alegando, véalo preocupado. Porque el reposo que nosotros tenemos ahora en Cristo es un adelanto, es una muestra. Ya no es una sombra, no. Este sí es una realidad, este es de verdad. Pero es un adelanto de un reposo que va a venir, que es un reposo eterno. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros vivimos en un mundo que es caído, ¿sí o no? ¿Cuál de nosotros tiene alas pues y anda flotando en el aire? No, ninguno. ¿Quién de nosotros no tiene problemas? No, todos tenemos problemas, ¿sí o qué? Vivimos una realidad caída. Tenemos cuentas por pagar, tenemos hijos que pelean, tenemos, en mi caso, pues una iglesia que demanda cuidado. Hay gente en la iglesia que obedece, que no obedece, otros que hacen lo que... Bueno. Por eso pasa en Armenia, aquí no. Tengo consejerías que dar, matrimonios por visitar. Y en medio de todo a veces parece que se nos olvida la esencia del Evangelio y perdemos nuestro reposo, nuestra paz. Se nos olvida lo que dice Filipenses capítulo 4, que después de nosotros estamos muy cargados, vamos a Cristo y Él nos da una paz que nadie entiende. Es cuando estés angustiado, cuando estés cansado. Es más, cuando no estés angustiado y cansado, todavía ve a Cristo para que recibas descanso y reposo. Necesitamos más
de Cristo necesitamos entrar, diga entrar, en ese reposo. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo entramos? Porque si nuestro reposo está en Cristo, pastor, ¿cómo es la vuelta? ¿Cómo entramos? O sea, ¿cuál es? ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Me circuncido? ¿Vengo caminando desde la casa, me arrodillo, me pego con una guía? Para usted que la circuncidad, hágalo para Dios, a mí no me involucra. ¿Cómo accedemos entonces a ese reposo que encontramos en Cristo? En Hebreos capítulo 4 hace una conexión bastante interesante. Hebreos capítulo 4 versículos 2 y 3 dice: porque a nosotros lo mismo que a ellos, presta atención, ¿está hablando de quiénes? De dos clases de personas. ¿Cuál es la primera clase de personas? Lea el texto. ¿Quién es el primer grupo de personas? Nosotros. Porque a nosotros lo mismo que a. ¿Y quiénes son ellos? Los israelitas, los judíos. Porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia. Ay, pastor, me dijo, pare. Con que el evangelio se le predicó a los judíos. Claro, es que el evangelio se viene revelando desde nada más en Génesis capítulo 3, en la caída del ser humano. Ya comienza Dios a prometerle un redentor a Adán y a Eva, que iba a ser descendiente de ellos y que iba a pisar la cabeza de la serpiente y que iba a ser mordido por la serpiente, llevando el castigo por todos nosotros. Y cuando Jesús muere en la cruz, es mordido por esa serpiente, pero la ha vencido. Y ese redentor que es prometido en Génesis 3, que es revelado a través de la ley, que es revelado a través de los profetas, se hace realidad para nosotros hoy. Porque la salvación siempre ha sido la misma. Hay gente que piensa que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras. La salvación siempre ha sido por gracia. Y todo en la Biblia apunta a Jesucristo. Por eso Moisés se sostuvo como viendo al invisible aquí en la Cristo. Entonces se le predicó la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención al mensaje. Otras traducciones dicen, no le mezclaron fe al oír. Mis queridos, la importancia de la predicación de la palabra para entrar en el reposo. ¿Usted cree que venir acá es solamente llenarse de información? No, la predicación de la palabra es esencial para entrar en el reposo de Dios. Esta semana nada más le mandé un escrito a las personas en mi iglesia y estoy muy contento porque en mi iglesia Dios ha venido levantando personas que enseñan mejor y predican mejor que yo. Gloria a Dios. Ahora solo me toca predicar cada 15 días y los chicos que predican cuando yo no estoy predicando lo hacen mucho mejor que yo. Pero yo le decía a la iglesia lo que necesito, les decía, no necesitamos mejores predicadores solamente, gracias a Dios por los buenos predicadores, pero necesitamos mejores oidores de la palabra. Yo le decía a la pastora Lidia ahorita, estoy tan feliz, ¿sabe por qué? Porque este tipo de enseñanzas, esta clase de sermones son imposibles en otros lugares. Pero aquí hay una iglesia que ama la palabra. Aquí hay una iglesia que honra la palabra, una iglesia que está educada, una iglesia que está acostumbrada a exponerse a la palabra. Y la predicación de la palabra es imprescindible. Mira, muchas veces tenemos la famosa predicación terapéutica. Solamente cosas como para que te vaya bien, cosas para que hagas esta semana. Pero si la gente no entiende el evangelio, la esencia del evangelio, no va a tener reposo. Nosotros necesitamos predicar el evangelio una y otra vez hasta que podamos no solamente
solamente predicar el Evangelio, sino vivir el Evangelio, cantar el Evangelio. Como dice Santiago Benavides en una de sus canciones: Señor, danos sabor a Evangelio, sabor de pan verdadero. Que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino. Si te paramos allá en la puerta de salida y te pegamos un mordisco en un dedo, ya me está dando hambre. ¿A qué nos vas a ver? O sea, ¿a qué sabe tu vida? La gente que está alrededor tuyo, la gente que comparte contigo, como que, ¿a qué? A ver, ¿cuál es tu sabor? ¿A qué hueles? ¿Estás encarnando el Evangelio o estás encarnando otras cosas? Necesitamos amar el Evangelio, leer el Evangelio, meditar en el Evangelio, predicar el Evangelio, vivir el Evangelio. Es esencial, porque si no, no hay reposo ni para ti ni para las personas que te rodean. Un cristiano que no entiende el Evangelio, que no vive el Evangelio, es un cristiano que no tiene reposo. Y si hay un cristiano que no entiende el Evangelio, entonces no es cristiano. Porque ¿cómo va a ser salvo si no entiende el Evangelio? Eso está muy duro. No le está gustando, pero le está sirviendo. Ahí entra de a poquito. Es tiempo. Ahí en el versículo 13, Hebreos 3:13, dice: más bien mientras dure ese hoy. ¿Cuál es ese hoy? ¿Cuál es ese hoy? Más bien mientras dure ese hoy. ¿Cuál hoy? ¿Cuánto va a durar ese hoy? ¿Dónde está ese hoy? Tenemos que leer el versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen su voz hoy, o sea, mientras escuchemos la voz de Dios, mientras escuchemos la voz de Dios, es importante. Mientras escuchamos la voz de Dios, mientras dure ese hoy, ¿qué? Anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Mis queridos, usted es una pieza fundamental para que la persona que está sentada al lado suyo tenga reposo. Usted no sabe ni siquiera qué problemas atraviesa la persona que tiene a su lado. Usted no sabe la crisis tan grande que puede estar viviendo. La posesión va por dentro, dice el dicho popular, pero ¿sabe algo? Esa persona que usted tiene sentada a su lado, la persona que está detrás suyo, delante suyo, enfrenta problemas difíciles que le quitan el reposo. ¿Sí pilla? Que usted no es el único que tiene problemas acá. Hay veces la gente viene a la iglesia y piensa que yo soy el único que tiene problemas. Es que si aquí supieran los problemas que yo tengo, no todos tenemos problemas. Y claro que nos interesan los problemas. Por eso dice: mientras dure ese hoy, ¿qué? Anímense unos a otros. Todos los días. Usted es importante. Ayude a animar a la persona que tiene al lado. Hay cristianos a lo bien que uno habla con ellos y no sabe qué hacer, hermano. Yo le doy gracias, por ejemplo, al Señor, porque hay personas como los pastores Juan y Lidia. A veces las llamadas que tenemos Juan y yo son como todas bobas, pero a veces, como hace como unas 2 semanas, le dije: Juancho, estoy cansado, parce, no sé qué voy a hacer. Él me dijo lo que yo sabía que me iba a decir. No es porque es un hombre de la palabra, ¿qué más me va a decir? Pero por lo menos tuve espacio de hablar con alguien. Y al otro día: ¿tú, gordo? ¿Cómo se quedó? No, parce, todo bien. Ya. Y así son nuestras conversaciones de 2 o 3 minutos. Pero nos animamos. ¿Sí o no? ¿Estás animando a tu familia o la estás desanimando? Las señoras animan a sus esposos o los desaniman. Los hijos animan a sus papás o los desaniman. Los papás animan o desaniman. No, dice: animémonos. Por eso dice Efesios 5:19, por ejemplo. Dice: anímense unos a otros con salmos, con himnos y con canciones espirituales. Canten
alaben al Señor con el corazón. Hermano, a veces uno se sube al carro de un cristiano, llega a la casa de un cristiano, hermano, que todo quebrantado, que todo aburrido, y cuando uno entra, lo primero que se escucha es la de Darío Gómez, la del Charrito Negro, Tropicana, la más bacana, qué sé yo, Radio 1, alguna cosa. Vení, ¿qué hago? Y le dicen a uno cualquier cosa, pero la verdad, lo que nosotros necesitamos unos de otros es que nos seamos llenos de la palabra para que nos podamos animar. Lo que pasó con los israelitas es que se desanimaron, se endurecieron, no le creyeron a Dios y por eso no pudieron entrar en el reposo. Por eso dice el autor de Hebreos ahí, ustedes, mire, ellos lo que les pasó, pero ustedes, cuídense, hermanos, cuídense, cuídense. Esto es vital. Este mandamiento no es un mandamiento moral como no matarás simplemente. Esto es un mandamiento que conecta de una vez la ley, no solamente con Cristo, sino con la creación, y podemos ver entonces cómo nos llega a nosotros hoy en día. En Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice que tenemos que ser llenos de la palabra. ¿Por qué? Porque dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros. Instrúyanse y aconséjense. No habla de alcahuetería, no habla de otra. Instrúyanse y aconséjense unos a otros. A mí me gustan los tiempos con mi esposa cuando tenemos, por ejemplo, conversaciones, hacemos situaciones, y el lugar preferido para nosotros hablar es el carro. Entonces llegamos a la casa, parqueamos, los niños suben y nosotros nos quedamos en el carro a veces hablando 40, 50 minutos. Y entonces comenzamos debates teológicos, una cosa, la otra, bueno, ¿y qué dice la Biblia? Y nos ponemos de acuerdo y somos animados mutuamente. Anímense unos a otros con la palabra. Pongamos nuestra fe en Cristo de una forma radical. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Ellos no le metieron fe. No, fe implica confianza. Diga confianza. Confía en Dios. Un cristiano que no tiene paz, que no tiene reposo, es porque no ha aprendido a confiar en Dios. Todavía piensa que Dios le va a quedar mal. O todavía piensa que Dios tiene que hacer lo que Él quiere que haga. Porque hay cristianos que vienen ofendidos con Dios, Señor, usted me quedó mal. Este mes no me gané sino 7 millones de pesos. Señor, ¿y eso que diezmé tanto? Y si lo multiplico por 100 me debe quedar tanto. Señor, me estás quedando mal. A lo bien. Menos mal, Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. C.S. Lewis escribió que si Dios hubiera contestado a todas sus oraciones, le hubiera hecho un mal grandísimo. Dijo C.S. Lewis, menos mal, Dios no contestó todas mis oraciones, porque Dios sabe lo que tú necesitas, que muchas veces no es lo que tú quieres. Hay cristianos que no tienen reposo porque quieren lo que quieren y no lo que necesitan. Gloria a Dios, me puedo entender un poquito más distendido. Vamos a aterrizar este avión, ¿listo? Porque esto está como por allá flotando. Comenzamos aproximación. Ajuste su cinturón. Pliegue la mesa de servicio. Abra la ventana. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Hay 3 conclusiones básicas en esta predicación. Y yo quiero que después de cada una de estas conclusiones leamos uno de 3 versículos que se encuentran ahí en Hebreos capítulo 4. Son los versículos 14, 15 y 16. Estos versículos empiezan con palabras como, por ejemplo, por lo tanto, por qué y así que. Entonces, yo voy a dar una conclusión y juntos vamos a leer el versículo que aparece en pantalla. ¿Listo? Comenzando por el 14, luego el 15 y por último el 16. ¿Se está entendido, sí o no? ¿Nos vamos a estrellar? Ok. Cuando aterricemos, aplauden, ¿ok? A los colombianos. Es la primera conclusión de todo esto que venimos hablando. Vamos a aterrizar. La primera conclusión es que cuando nosotros entendemos la superioridad del nuevo pacto y de Cristo como el mediador, sacrificio y sacerdote del nuevo pacto,
Podemos decir entonces, por lo tanto, leemos el versículo 14, dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Entendemos que hay un nuevo pacto, entendemos que Jesús es superior, aférrese a la fe, diga a la persona que tiene la aférrese a la fe. Cuando un piloto a uno le dice que se agarre, eso es peligroso, ¿verdad? Aférrese a la fe. Segunda conclusión, dejamos de buscar reposo en nuestras obras. Ya no es lo que hacemos, lo que tenemos, lo que hacemos para Dios, lo que acumulamos. Ya no buscamos reposo en posesiones y relaciones. Lo hallamos solamente en Cristo y somos satisfechos. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús vivió la vida que tú no podías vivir, para pagar la cuenta que tú no podías pagar, muriendo para que tú no murieras y darte vida. Entonces, por eso tenemos reposo. Y tercera conclusión, como comprendimos el Evangelio, tenemos salvación, gozo y comenzamos a vivir en el reposo que Jesús ganó a nosotros. Versículo 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Querido Señor, gracias por este viaje en el que nos metiste hoy. Nos llevaste desde la creación al antiguo pacto y hemos llegado a la realidad del nuevo pacto. En este momento quiero invitarle a que usted ore a Dios. Tal vez usted nos acompaña hoy por primera vez y está pensando, wow, todo eso está como muy denso, tanta información. Quisiera que te fueras con una frase o con una pequeña línea, si de pronto nos acompañas por primera vez o recién estás uniéndote a la familia de la fe. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. El ser humano pecó y rompió su relación con Dios. A partir de ese momento, Dios pone en marcha un plan de redención, revelado progresivamente en la ley y en los profetas, anunciado por los profetas. Hace 2000 años, como dice la carta a los Gálatas, en el tiempo debido, Jesús se reveló. Esas promesas del Antiguo Testamento se hicieron realidad en Cristo. Jesús no es un maestro, Jesús no es un héroe mitológico ni moral. Jesús es Dios hecho hombre. Nació, creció, vivió una vida sin pecado, murió en una cruz, no por sus pecados, porque nunca pecó, sino por amor a ti, por amor a mí. Gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz, hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Y en los términos de la enseñanza de hoy, podemos entrar en el reposo. Tal vez nos vienes acompañando algunas semanas, tal vez llevas años asistiendo a la iglesia. Y como yo, a veces luchas por mantenerte en ese reposo. Pero querido Dios, en esta mañana, tarde ya, nos ponemos todos juntos delante de ti. Mi oración, Señor, es que tu palabra sea viva en nuestros corazones, que
traiga aliento, consolación, que nos rete, que nos anime a dejar de buscar el reposo en otras fuentes, que podamos juntos, como una iglesia, correr hacia ti. Gracias, Señor, que tú eres nuestro reposo, nuestro Salvador. Gracias que por tu obra no solamente tenemos un día hermoso para reunirnos, vernos, saludarnos, adorarte a ti, recibir la palabra. Tenemos una vida entera de reposo. Por eso no te queremos entregar solamente un día. Queremos entregarte toda nuestra vida, Señor. Quiero entregarte, Señor, mi lunes, mi martes, mi miércoles, mi jueves, mi viernes, mi sábado, mi domingo. Quiero entregarte, Señor, mis años. Mis fuerzas. Quiero gastar mi vida en ti, Señor. No hay otra cosa en la que quisiera gastar, Señor, mi vida. Gracias por esta iglesia tan hermosa, Señor. Te pido que bendigas, Señor, a cada familia, a cada persona. Que tu bendición, Señor, que tu paz, que tu reposo, que tu amor inunde cada casa. En el nombre de Cristo Jesús.